Arratsaldeon guztioi, damos comienzo al pleno extraordinario del mes de julio. El primer punto del orden del día sería invitación a las y los concejales asistentes a que comuniquen cualquier interés relevante que pudiera existir en relación con cualquiera de los asuntos incluidos en el orden del día de la sesión. ¿Alguna cuestión al respecto? El segundo punto del orden del día sería aprobar el acta de fecha 24 de junio de 2025. Votos a favor de la aprobación del acta. Aprobado por unanimidad. Tercer punto del orden del día, dar cuenta de los decretos de alcaldía del 1669/2025 al 2078 del 2025. Bueno, pues como en la mayoría de las sesiones plenarias se ha puesto a disposición de la corporación los decretos desde el número 1669 hasta el 2078, por lo que están a la disposición de la corporación y de los grupos municipales para aclarar o solicitar cualquier cuestión relacionada con cualquiera de ellos a través de los canales habituales municipales. El cuarto y el quinto punto del orden del día, como también son de dación de cuenta también de decretos, los voy a decir conjuntamente. Y tal y como di cuenta en la Comisión de Hacienda, se trata de dos modificaciones presupuestarias con cargo a remanente. Se han adjuntado los informes de intervención correspondientes, que habéis podido también ver y leer en la documentación que se ha adjuntado. La primera de ellas es por un importe de 707.000 euros, que corresponden a actuaciones para la mejora en la accesibilidad y alumbrado, con actuaciones en la Plaza del Mercado, la Plaza de Torreta o el Parque Marqués de Valdespina, que al final nos van a permitir continuar con la realización de las actuaciones de mejora de la accesibilidad y el alumbrado en las zonas claves de Ermua. También hay acciones en sostenibilidad, como el plan contra el ruido, sensores de calidad del aire, estudios sobre arbolado urbano, partidas para la realización del método CER a las colonias felinas, la adquisición también de juegos en la zona canina de Valdespina, reparaciones en espacios comunitarios como la pérgola, la pajarera, como solemos llamarle al del Parque San Pelayo, o también la sala del Hogar del Jubilado, la que está en la segunda planta a mano izquierda. Actuaciones también vinculadas a la infancia y participación dentro de lo que sería el programa de Ciudad Educadora y el diagnóstico también para renovar ese reconocimiento como ciudad amiga de la infancia. También incluyen fondos para incrementar la formación interna de trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento y el impulso a través del plan de empleo. Esa sería la primera modificación, que sería la del el número 11, expediente número 1 de créditos adicionales e informes de sostenibilidad. Y la segunda de ellas, que sería la número 2, eso es, la modificación número 12 del presupuesto, expediente número 2 de créditos adicionales. Esta está relacionada con el proyecto Horizon del proyecto DROP, que está subvencionada al 90% y, como ya dije en comisión, no se hizo la habilitación de crédito de 2024 con remanentes al 25, por lo que ahora pasaron a remanente, por lo que ahora hacemos esta modificación con remanente de 2025. Es un total de 82.000 euros, con 82.059 euros, correspondientes a mobiliario, reacondicionamiento de la Plaza de Santana y gastos también para la dirección de obra y prevención de riesgos laborales de la instalación fotovoltaica, andamios que se han utilizado para la realización del mural del barrio Santa Ana y los materiales para el reacondicionamiento del edificio de Aldapacúa. ¿Alguna cuestión al respecto? Javier, Julen, Paul, Paul. El siguiente punto sería el 6, ya lo he dicho, eso es, ¿no? Sí, no, el 6 no. También es dar cuenta del decreto 2180/2025 de sustitución de alcaldesa por vacaciones. Bueno, tal y como viene recogido en el decreto, he procedido a delegar la totalidad de las funciones de alcaldía durante los periodos de ausencia por vacaciones estivales y están así, de la siguiente manera. Se delega en Chimi, tercer teniente de alcaldesa, del 28 de julio al 6 de agosto, ambos incluidos. En Rosa María Ciseara, primera teniente alcaldesa, del 18 al 31 de agosto. Esta delegación incluye todas las facultades de dirección y gestión, así como la resolución de los procedimientos administrativos que corresponden mediante los actos administrativos que pudieran afectar a terceros. También informo que esta resolución ya ha sido también publicada en el Boletín de Vizcaya, tal y como establece la normativa. Si hay alguna cuestión, Javi, Julen, Paul. Vale.
El séptimo punto sería aprobar el reglamento de uso del Oviano Kulturgunea. Bueno, nuevamente volvemos a traer el reglamento de uso del Oviano, que hablamos de lo que es un espacio que simboliza la cultura, la participación y la identidad colectiva de Ermua. Este reglamento tiene como objetivo regular el uso de esta infraestructura de forma que todas las personas que tengan acceso en condiciones de igualdad, seguridad y respeto, ya que queremos que el Oviano pues, continúe siendo un espacio abierto, acogedor y gestionado desde la responsabilidad. El documento que traemos es fruto de un trabajo técnico con la incorporación de una evaluación también de impacto de género que, como dije en comisión, ha permitido también introducir medidas que refuerzan el compromiso con los derechos de todas las personas, como la prohibición de actividades con contenido sexista o discriminatorio y considerando como infracción muy grave cualquier conducta de violencia sexual o por razón de sexo. Además, la norma establece un marco normativo claro para lo que sería el uso responsable del espacio, regula los derechos y los deberes de quienes lo utilizan, detalla las condiciones para la cesión de salas y define también el régimen sancionador equilibrado. No con un afán de sancionar, ya lo dije, sino como un instrumento pues, para proteger y preservar el bien común. El reglamento que entra ahora en vigor el reglamento entra ahora en vigor, pero bueno, eso no significa que haya terminado todo el proceso. Nos comprometemos a revisarlo periódicamente, contando siempre con quienes hacen pues, un uso habitual de este equipamiento y a medida también de nuevas situaciones que se vayan dando. No sé si hay alguna cuestión con lo que sea esta normativa. Javier, Julen, Paul. Procedemos a la votación del mismo. ¿Votos a favor de aprobar el reglamento de uso del Oviano Kulturgunea? Aprobado por unanimidad. El octavo punto del orden del día sería aprobar el reconocimiento del interés social de la obra a ejecutar por la cooperativa de enseñanza Escola Barri a efectos de la bonificación del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. Como ya hablamos en comisión y también en el anterior pleno, creo que fue, traemos la propuesta de bonificación de licio a solicitud presentada por Escola Barri, el informe valorable también del Departamento de Educación. ¿Tenéis alguna cuestión, Javier, Julen, Paul? Procedemos a la votación. ¿Votos a favor de aprobar el reconocimiento de interés social de la obra a ejecutar por la cooperativa de Escola Barri? Aprobado por unanimidad. El siguiente punto del orden del día sería aprobar la modificación de la relación de puestos de trabajo de la RPT de 2025. Bueno, ya lo trajimos la semana pasada a comisión, hoy lo traemos a pleno como propuesta, que sería la modificación de la RPT, con el objetivo de seguir adaptando nuestra estructura organizativa a las necesidades actuales del municipio y del servicio público. La modificación responde a tres razones principales. La primera de ellas sería consolidar el puesto técnico auxiliar de deportes. La segunda, incorporar un puesto de auxiliar polivalente que pueda atender también la ampliación de horarios del servicio de piscinas. Y, por último, restablecer el puesto de coordinador del servicio de deportes, la labor que antes desempeñaba la figura del director del IMD, ahora extinguida. ¿Alguna cuestión? Javier, Julen, Hall, Paul. Tenía una pregunta porque el otro día me crucé con una persona trabajadora del IMD y me preguntó, porque en la creación de un puesto de auxiliar polivalente, aquí aparece al 50%, me dijo que en una reunión que habían tenido allí habían hablado del 100%, y no sé si se podría aclarar este tema o no. Sí, es al 100%. El informe no se cambió, que ponía el 50%, pero lo que aprobamos en comisión era el 100%. La resolución viene al 100%. ¿Alguna cuestión más? Javier, Julen, Hall, Paul, Rosy, ¿alguna cosa más? Procedemos a la votación. ¿Votos a favor de aprobar la modificación de la RPT 2025? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Bien. El punto número 10 del orden del día, nombramiento del representante de la corporación en órganos colegiados, cuya designación compete al Pleno.
La propuesta que traigo es nombrar a Paula Fonturbel en sustitución del anterior representante en los siguientes órganos, que sería la Asamblea de la Mancomunidad de Babarrena, el Consejo Escolar de Haurreskolak y el Consorcio de Aguas. ¿Alguna cuestión? Javier, Julen, Paul. Sí, al revisar la documentación complementaria nos hemos dado cuenta que en la relación de consejos no está el Consejo de Solidaridad y Cooperación Intercultural. Entonces queremos saber cuándo, en qué momento se ha decidido que ese consejo pues deje de aparecer. Vale, Idoia, creo que en la documentación que se ha adjuntado las propuestas que vienen son la incorporación de Paula, en la representación de Paula en estas tres. No tiene nada que ver con el Consejo de Cooperación ni con el Consejo de Igualdad. Quiero decir, esos nombramientos ya están hechos. Lo que estamos hablando aquí es de nombrar a Paula, representante, en estos tres órganos. Bueno, es una observación nada más. Es que igual no te he entendido bien. Que revisando, o sea, leyendo la documentación complementaria, pues vemos que hay una relación de los consejos, que los órganos colegiados, los consejos de solidaridad, los diferentes consejos que hay, el de urbanismo, el de deportes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues en un momento en este pueblo había un Consejo de Solidaridad y Cooperación Intercultural que ya no aparece en esa lista. Entonces, bueno, pues saber. Las únicas modificaciones que el micrófono, porque si no, para que no se quede doblado, sí. Las únicas modificaciones, si no está aquí el secretario para corregirme, las únicas modificaciones que hay sobre lo que se aprobó en el último pleno de organización, las únicas modificaciones son las que corresponden a la representación de Paula en estos tres órganos. Es lo único que se va a modificar de lo último que está aprobado, si no me equivoco. ¿No, Juancho? Eso es. Son las únicas. Lo que hoy traemos a votación es la representación de Paula en la Asamblea de la Mancomunidad, en el Consejo Escolar y en el Consorcio de Aguas. Todas las demás representaciones quedan tal y como estaban hasta este momento. No hay ninguna modificación. Si quieres, por alusiones, Arri. Sí. Simplemente quiero aclarar que el Consejo de Solidaridad y Cooperación no tiene representantes nombrados por el Pleno como órgano colegiado. Es un consejo sectorial en el que acude el concejal con los colectivos que correspondan, igual que cualquier otro consejo sectorial, que no tiene nada que ver con que sean consejos con órganos colegiados. Aclaro. Sí, eso es. Vale, procedemos entonces a la votación. Votos a favor del nombramiento de representante de la corporación en órganos colegiados cuya designación compete al Pleno. Votos a favor de lo mismo. Votos en contra. Abstenciones. El siguiente punto del orden del día sería aprobación de la candidatura de renovación de la distinción de Ciudad Amiga de la Infancia. Bueno, tras la aprobación en el Pleno el mes pasado del segundo Plan local de Infancia y Adolescencia, damos hoy un nuevo paso hacia el camino, hacia esa renovación del reconocimiento de Ciudad Amiga de la Infancia, y lo que necesitamos ahora sería aprobar esa solicitud formal de dicha renovación que exige la aprobación aquí en el Pleno. Como recoge la documentación aportada, esta iniciativa, que está impulsada por UNICEF, tiene como finalidad promover la aplicación real y efectiva de la Convención sobre los Derechos del Niño y de la Niña en el ámbito local. Se trata, por tanto, de una herramienta de mejora continua que valora y visibiliza el compromiso y el trabajo de los gobiernos locales a favor de la infancia y tal y como dije también en comisión, se articula en torno a 5 grandes objetivos: que cada niño y cada niña adolescente sea valorado, respetado y tratado con justicia, que sus voces sean escuchadas, tenidas en cuenta en las decisiones que afectan al municipio, que tengan acceso a los servicios esenciales y de calidad, que vivan en entornos seguros, limpios y adecuados para su desarrollo y que puedan disfrutar del juego, del ocio y de la vida familiar. Desde el Ayuntamiento queremos seguir trabajando alineados con estos principios, protegiendo, cuidando y escuchando a la infancia, colaborando activamente con UNICEF y avanzando en el desarrollo, mejora e innovación de nuestras políticas locales, como venimos haciendo hasta ahora. Ahora lo que necesitaríamos sería renovarlo para seguir trabajando en esa línea y mejorarlo.
¿Alguna cuestión al respecto? Javier, Julen, Paul, Paul. Procedemos, por tanto, a la votación. Votos a favor de aprobar la candidatura de renovación de distinción de Ciudad Amiga de la Infancia. Aprobado por unanimidad. El siguiente punto del orden del día sería la adjudicación del contrato administrativo de gestión energética y mantenimiento de las instalaciones deportivas al Ayuntamiento de Ermua. Miguel, ¿no quieras? Sí, lo que traemos es a aprobación la adjudicación del contrato de mantenimiento y energía de las instalaciones deportivas de Ermua a la empresa Giroa, que ha sido la que ha ofertado la oferta más ventajosa en su conjunto. El tipo de contrato es un contrato de servicios y el plazo de contrato es de 3 años con una prórroga de 1+1. Y el contrato empezaría a partir del 1 de septiembre. Qué ricasco, Miguel, Javier, Julen, Paul, Paul. Procedemos, por tanto, a la votación. Votos a favor de la adjudicación del contrato administrativo de gestión energética y mantenimiento de las instalaciones deportivas del Ayuntamiento de Ermua. Votos en contra, abstenciones. El siguiente punto del orden del día, aprobar el plan estratégico de normalización del uso del euskera en el Ayuntamiento de Ermua 2025-2027. Arri. Bueno, batzordean azaldu genuen bezala, onartu zanean batzordea, bidali genuen hizkuntza politikako sailburu ordetzara, aginduzko txostena eskatzeko, aginduzko txostena jaso genuen, aldaketa batzu zeuden, pasaden bileran aldaketak azaldu genituen zeintzuk ziren, eta orain dakarguna da aldaketa horiekin plangintza onartzea. Decía que en la comisión anterior trajimos a aprobar el plan estratégico del Ayuntamiento de Ermua para poder enviarlo a Política Lingüística, para que nos enviasen el informe preceptivo. Enviado el informe preceptivo con una serie de correcciones que nos mandaron realizar, se realizaron en el documento y lo que se trae a aprobación es el documento con las modificaciones planteadas en la comisión. Es que ricasco, Garri, Javier, Julen, Paul, bai. Bai, arratsaldean. Plan estrategiko honek helburu nagusi bat dauka eta beste helburu orokor batzuk. Helburu nagusia da euskarat lan hizkuntza eta zerbitzu hizkuntza gisa erabiltzea. Herritarrak beraiek aukeratutako hizkuntza ofizialean euskaraz edo gaztelaniaz artatzea eta haien hizkuntza eskubideak betetzea. Helburu orokorrak dira herritarren hizkuntza eskubideak bermatzea, euskara lan hizkuntza izatea aurrerapausoak egitea, administrazio publikoen arteko harremanetan euskara areagotzea, lidergoa indartzea, zehar lerro hauek bideratuz, hizkuntza ofiziala erabiltzeko irizpideak eta arauak ezartzea, hizkuntza gaitasuna handitzea eta euskararekiko atxikimendua areagotzea. No voy a traducir al castellano porque está escrito en el plan estratégico, con lo cual doy por entendido que se entiende. Helburu estrategikoan dagoz esaldi pare bat, batak dio plangintzaldi berri honi begira itxaronpetsu gaude, zehazturiko helburuak errealistak eta eragingarriak baitira, baina ez dira makalak. Erakundia eraldatu beharra dago urte askotarako inertziekin apurtuz. Nik uste dut, hemen giltzarri bi dauzela, euretariko badala lidergoa eta beste bat izango litzatekela joerak aldatzea. Tenemos claro que el liderazgo significa ejemplaridad, referencialidad y responsabilidad respecto al plan que se va de uso. Zehazturiko helburuak errealistak badia ere, edo ez badia ere, ez dakagu argi guztiz errealistak diren eta egingarriak diren, baina badakigu dala bide bat egin behar dena eta joera hori dala, horrera heltzea. Proaktiboak izan behar gara eta jarrerak aldatu behar ditugu helburuak betetzeko, uste dut hori zer izanik badaka, proaktibo izatea, ez da reaktibo izatea, ez da legeak betetzea, baizik eta aurretik bete beharrak egitea. Cuando me refiero al liderazgo, estoy dirigiéndome a la alcaldía porque creemos que
las inercias, si tenemos que romper inercias y también intentar transformar lo que ha sido hasta ahora el euskera en este ayuntamiento, en este municipio, nosotros pensamos que el liderazgo lo tiene que llevar a cabo desde la alcaldía. Al igual que se hace en igualdad, creemos que la transversalidad del idioma debe ir en todas las áreas del ayuntamiento y, por tanto, debe ser, creemos que debe colgar desde la alcaldía y no desde la concejalía de euskera. Podemos entender que en este plazo de 2 años, como antes ha dicho Arri, bueno, estamos en trasiego, porque ya dijo Fernando que en el 2027 tendríamos que hacer otra vez otro diagnóstico, volver a realizar otro plan estratégico. Bueno, yo creo que en estos 2 años podríamos, aunque sea hacerlo de forma delegada o lo que fuere, pero yo creo que el liderazgo corresponde a la alcaldía. Eta gero, bai, hori da. Gure hizkuntzak teknikaria ez lukete denbora galdu behar. Aisialdia eta kultura eta hainbeste lan edo lanabezak betetzen egitea, ez? Euskal zehar lerrokoa izan beharko luke udaletxean eta hizkuntza teknikariak gai horretarako beharko luke, ez? Ditugun area desberdin guztietan bidean jarriko gintuzkela lan horiek egiten. Berak zabaldu ziguten alako hainbeste lan ditu hemen betetzeko, eta nik uste dut beran bete beharra hauz egitea da, eta ez orain arte egiten ari izan den lanak. Creemos que la labor de lo que es el técnico de euskera, pues que no debería ser estar gestionando las colonias de euskera o las actividades que se hacen en cultura o en otros aspectos solamente porque sean de euskera, ¿no? Creemos que el técnico tiene aquí una labor ingente para desarrollar, y creemos que, bueno, pues las 2 claves que deberían fundamentar este plan estratégico, el desarrollo de este plan estratégico, pues debería ser el liderazgo que penda desde la alcaldía, y que la labor del técnico de euskera pues que fuera otra de la que ha estado realizando hasta ahora. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Paul, Javier, Arri. Buenas tardes. Bueno, simplemente contestar a lo que ha dicho Paul, de que no va a traducir porque ya está escrito. Sí que pediría a este ayuntamiento que todo lo que se hable aquí en euskera se traduzca al castellano por respeto a las personas que no sabemos euskera, y aparte hay mucha gente que nos está viendo que tampoco sabe euskera y tiene todo el derecho del mundo a saber lo que se está diciendo en este pleno. Gracias. Javier, Julen, ¿ves? Vale. Bueno, yo por la parte que achacas a la alcaldía, creo que no, lo que le estás diciendo, que tiene que asumirse la parte euskera desde la alcaldía. Es verdad que hay un acuerdo de gobierno entre la JPNV y el PSE, donde tenemos delegadas las determinadas concejalías, en este caso euskera corresponde al otro grupo. Pero bueno, creo que el compromiso con el euskera es claro, y estamos muy, es absoluto, vamos. Yo creo que no depende en muchísimas ocasiones de dónde cuelgue esa competencia, sino al final hacer un trabajo serio y constante. Desde luego euskera, el departamento de euskera y euskera es transversal, al igual que la igualdad. Y más allá de que esté escrito en un área o no, el impulso se trabaja de manera conjunta por la concejalía y con la alcaldía, como tiene que ser cuando se trata de una materia transversal, por lo que entiendo que independientemente de quién cuelgue, vamos a seguir comprometidos con la transversalidad del euskera. Luego estabas diciendo que la labor del técnico de euskera tenía que ir un poquito más allá de las actividades que llevaba a cabo el departamento de euskera. Bueno, depende cómo se mire, quiero decir, al final si estamos hablando de un trabajo que es transversal, la técnica de igualdad también lleva a cabo programas
y supervisiona también las diferentes áreas, y para eso estar ahí, para ayudar a los diferentes técnicos y técnicas del ayuntamiento, ¿no?, a que esa igualdad de verdad sea transversal. Y la labor del técnico de euskera en este caso es también esa. Es verdad que siempre se han llevado las actividades de ocio desde el departamento de euskera, en ningún caso siempre se han llevado desde ahí. Quiero decir, podemos estudiar y valorar la propuesta, pero creo que es el departamento de euskera quien realiza las subvenciones, la Diputación también, por tratarse de colonias específicas en euskera, es la que da las subvenciones, y es el departamento de euskera el que nos la administración que nos la facilita, perdón. Por lo que bueno, creo que la labor en este caso, del técnico de euskera también es hacer y supervisar todas esas actividades que se llevan a cabo en euskera. Si hay alguna cuestión más. Javi, sí, has dicho lo que había dicho Paul. Él se había remitido a leer lo que venía en la documentación que se ha juntado, que venía en bilingüe. Pero bueno, sí que es verdad que igual tendremos que tomar medidas de traducción de cara a futuras comisiones y futuros plenos. Javier, ¿alguna cuestión más? ¿No? Julen, Aries, Paul. Fernandoren lanari buruz, nik uste dut, Fernandoko egiten dituzten lan asko ez dituzkela berak kudeatu behar du area bakoitzak. Adibidez, orain Gazteria dakagula, agian aisialdiako kudeaketa egin litezke Gaztediko teknikaria edo dana dela, ez? Eta nik uste dut berdintasunak kudeatzen du beste arlo edo area batzuetan, baina ez du kudeatzen lanketa, kudeatzen du gainetik dauzen beste estrategiak eta beste plangintza batzuk, baina ez lana. Lana bezaztu egiten teknikariak egiten dute, kulturatik edo kiroldegitik edo dana dela. No, quería decir que con respecto a la labor que realiza Fernando, lo que quiero decir es que si ahora tenemos un área de juventud, pues que las colonias tranquilamente podrían gestionarse desde ese área, no desde euskera, porque las colonias sean en euskera. Ni lo de Lartzaguna y otras cosas, pues tampoco deberían de gestionarse desde euskera, sino desde cultura o desde donde corresponda, de la misma manera que la... ¿Parcatu? Bueno, Diño, nahi dudana esan da, lo que quiero decir es que al igual que Igualdad gestionará y hará planificaciones de igualdad en las otras áreas de manera transversal, ella no gestiona las actividades que se hacen en deportes o en cultura o lo que sea de igualdad, sino que supongo que lo que hará es supervisar y planificar y evaluar y volver a planificar y volver a gestionar. Pero gestionar lo que son las tareas, no creo que lo haga desde Igualdad. Vale, a ver, sí. El Artzeguna se gestiona desde cultura, es decir, es una actividad cultural. El Artzeguna se gestiona desde el Departamento de Cultura. Sí, sé lo que te quieres, a lo que te quieres referir. Quiero decir que es verdad que ahora tenemos un técnico de juventud, que has además aludido a su figura. Desde el Departamento de Juventud lo que queremos llevar a cabo son políticas de juventud, y es verdad que queremos ahora hemos entrado a dinamizar también desde el año pasado actividades de colonias también para jóvenes. Es verdad que se fomentan para que sean en euskera, pero las funciones del técnico de euskera y las acciones y las actividades que se realizan, que igual desde vuestro punto de vista creéis que igual no tiene por qué hacerlas él, creo que son actividades y son acciones para el impulso del euskera, para que se impulse en nuestro municipio. Esa es la labor, y una de ellas es empezar a impulsar el euskera desde la infancia. Por eso las colonias de euskera también se hacen desde el Departamento de Euskera, las infantiles, porque si queremos de verdad fomentar la infancia, o sea, el euskera de la infancia, se hacen desde el Departamento de Euskera, como las
hablabas de igualdad, de la transversalidad de igualdad. Por lo mismo, quiero decir que los talleres que estamos dando para fomentar la igualdad desde la infancia no se hacen ni desde educación, ni desde cultura, ni desde alcaldía, se hacen desde el Departamento de Igualdad, en colaboración con centros educativos, con otras áreas, por supuesto, pero quiero decir que al final está repartido. Pues, cada técnico y técnica tiene sus funciones establecidas, y las acciones y las actividades que se hacen desde el Departamento de Euskera es para impulsar y para normalizar el uso del euskera en nuestro municipio, sabiendo también la realidad lingüística de Ermua. Eso hay que tener en cuenta a la hora de llevar a cabo las políticas, hay que tener en cuenta cuál es la realidad lingüística de nuestro municipio. Eso es muy importante, y este plan que se presenta también tiene en cuenta esa realidad lingüística. No sé si... por lo tanto, Arri, si quieres por alusiones que querías hablar. No, yo, uste dut badakin nondik nora doan. Creo que le puedo entender. Y se podría, no tengo ningún problema en estudiar la propuesta que lanza. Creo entender, y si no me corriges, que todo aquello que sea actividad cultural, independientemente del idioma que tenga, debería llevarse de cultura. Eso es lo que entiendo, ¿no? Sí que es verdad que hay muchas cosas que se empiezan desde euskera y luego se van mandando a diferentes áreas, pues por eso te quería decir, como el Artzeguna, Artzalen euskera egiten zuen, Olentzero ere euskera egiten zuen, San Martin Azoka euskera egiten zuen, eta dira, azken finean dira ekintza kulturalak. Euskeraz direla? Euskeraz dira, baina ekintza kulturalak dira. Decía que, igual que el Artzeguna, que se hacía desde euskera, el Olentzero se hacía desde euskera, la Feria de San Martín se hacía desde euskera, pues porque eran actividades que se iniciaron pues, precisamente para fomentar el uso y la normalización del euskera en este pueblo. Pero al final pues, se han convertido en actividades culturales que lo único que cambia es el idioma, que en vez de castellano se hace en euskera. Entonces, por mi parte, yo no tengo ningún problema en darle una vuelta a la propuesta. O sea, pero vamos, en principio, las actividades que se hacen en euskera se empiezan a hacer desde euskera, pues porque al final el departamento es el que impulsa la normalización y el uso del euskera en este pueblo. Que luego con el paso de los años se normaliza y deja de... pues se convierte en una actividad cultural como el Artzeguna, que lo único que cambia es que hablan en euskera mientras hacen el acto. Pues bueno, pues se podría estudiar. Vale, eso es. Bueno, hacemos, si os parece, ya que le he dado también la palabra a Arri, bai, que hacemos si queréis una tercera ronda. Javier, Julen, ez? Bai, Asier. Bueno, nik aipatu nahi nuena zen, gure planteamendu egiten dugunean pertsona horrek eduki behar duela denbora gehiago gauza egiteko da, hain zuzen, orain onartuko dugun plangintza aurrera eramateko eskatzen duelako gaur egun egiten duen, baino dedikazio gehiago eduki behar duela honen jarraipena egiteko eta bar. Lo que comentábamos era que para impulsar el plan de euskera que vamos a aceptar hoy, pues que requiere de que esa persona tenga, desde luego, más dedicación o oriente más su trabajo a impulsar, a seguir este plan, etcétera. Entonces, por eso decíamos el tema de que a día de hoy tiene, lo que les mostró en la última comisión, que tiene un montón de trabajo que se puede quizás pues, llevar a otro departamento investigado. Es que ricasco, Asier. Bueno, tal y como decía Arri, pues que ya lo valoraremos. Es verdad que cada vez que se aprueba un plan, cada vez aprobamos más, lleva una mayor carga de trabajo para lo que son los técnicos y las técnicas municipales, pero bueno, creo que tiene que ser el departamento correspondiente, en este caso el departamento de euskera, el técnico y tanto la concejala responsable, quienes tendrán que analizar ahora la planificación de lo que sería la implantación de este plan. Y bueno, tendrán que ser ellos al final los que planifiquen y que quieran lo que es eso, pues, la coordinación de luego llevar a cabo el plan, tanto en este caso hacia dentro de la organización, porque en este caso es hacia dentro del ayuntamiento. Tendrán que ser tanto Arri como el técnico de euskera quienes estudien, evalúen y valoren cómo quieren llevarlo a la práctica.
Vale, pues procedemos entonces a la votación. ¿Votos a favor de aprobar el Plan Estratégico de Normalización del Uso del Euskera en el Ayuntamiento de Ermua 2025-2027? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Y el último punto del orden del día sería aprobar el incremento complementario adicional y consolidable del 0,5% de las retribuciones del personal. Bueno, tal y como dije la semana pasada en comisión, el Consejo de Ministros el 1 de julio aprobó un incremento retributivo del 0,5% y en cumplimiento de esa normativa estatal lo que proponemos es aprobar la aplicación del incremento retributivo del 0,5% al personal de servicio del Ayuntamiento de Ermua sobre las retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2023, o sea, quiero decir que con efectos retroactivos a 1 de enero de 2024. ¿Alguna cuestión al respecto? Javier, Julen, Hijol, Paul. Pues procedemos a votar. ¿Votos a favor? Aprobar del incremento complementario adicional y consolidable del 0,5% de las retribuciones del personal. Aprobado por unanimidad. Y bueno, y con este punto damos por finalizada la sesión. Que paséis unas buenas fiestas y un feliz verano. Nos vemos de nuevo en septiembre con inicio del curso. Eskerrik asko guztioi.